Padre Luis Toro sabía exactamente lo que le esperaba. Un auditorio abarrotado, cámaras emitiendo en vivo para todo el mundo, y frente a él, uno de los líderes más respetados del Islam moderno, el imán Rashid al-Hakim. Ambos llevaban consigo algo más que argumentos. Llevaban el peso de dos tradiciones milenarias y la expectativa de millones que, de un lado o del otro, esperaban ver su fe defendida hasta el final. Pero lo que nadie previó fue lo que ocurrió cuando los dos finalmente se encontraron. No hubo gritos. No hubo provocación. Hubo algo mucho más desconcertante. Un tipo de silencio que no nacía de la falta de palabras, sino de la presencia de algo que nadie allí supo explicar. La mirada del padre, la firmeza del imán, los textos sagrados sobre la mesa, y, detrás de todo, una tensión invisible que parecía a punto de estallar. El debate comenzó. Se lanzaron argumentos, se citaron versículos, se defendieron doctrinas. Pero, en un momento concreto, una frase dicha sin ensayo, todo cambió. Y lo que iba a ser un enfrentamiento se transformó en un suceso sin precedentes. Un gesto, un silencio, un viento cuyo origen nadie supo, y listo. Nada volvió a ser igual después de eso. Los testimonios de quienes estuvieron presentes describen una sensación que no cabe en las palabras. Gente que salió de allí llorando, sin saber por qué. Otros que, aún viéndolo desde lejos, sintieron como si algo hubiese traspasado la pantalla. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar completamente qué fue lo que ocurrió en aquel escenario en Jerusalén. Si sientes que necesitas comprender esta historia hasta el final, suscríbete al canal ahora. Activa la campanita, porque este video puede marcarte de una manera que no esperabas, y quizá era exactamente lo que estabas necesitando. Era el final de la tarde en Jerusalén, y el cielo teñido de ámbar proyectaba reflejos dorados sobre las antiguas piedras de la ciudad vieja. La Plaza de las Naciones estaba rodeada por vallas discretas de seguridad, periodistas y fieles de todos los rincones del mundo, sentados en gradas improvisadas o de pie, esperando. Había una tensión silenciosa en el aire, como si todos allí fuesen conscientes de que aquel momento no era solo otro encuentro religioso, sino histórico. En las cúpulas al fondo, las campanas de las iglesias católicas competían con las llamadas a la oración de las mezquitas. El mundo entero estaba viendo, en vivo, y dentro del auditorio principal, iluminado por luces cálidas y con un gran símbolo neutral de la paz al fondo, dos hombres aparecieron en escena. Uno vestía sotana negra, con la Biblia firmemente apoyada bajo el brazo. El otro, túnica blanca y mirada centrada, portando el Corán con la misma reverencia y peso. Padre Luis Toro e imán Rashid al-Hakim se cruzaron la mirada por un breve instante antes de sentarse frente a frente. El silencio en ese momento parecía más atronador que cualquier sirena. El presentador internacional apenas podía ocultar la tensión en la voz cuando los presentaba. Era evidente que tras el discurso de diálogo interreligioso, todos aguardaban lo inevitable, el choque, y este comenzó con cortesía. Saludos formales, agradecimientos, referencias a la importancia del respeto mutuo, pero el tono de respeto no duró mucho. Cuando el imán Rashid declaró con firmeza, citando la Sura 457 del Corán, que Jesús no fue crucificado, que él fue solo un mensajero, la respiración de Padre Luis pareció detenerse por un segundo. Sus ojos se clavaron en los del otro y entonces alzó la Biblia, la abrió en Juan 14:6 y dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No había ira, pero sí certeza. La multitud murmuró. Un grupo de jóvenes católicos aplaudió, mientras una comitiva islámica mostraba incomodidad. El debate había comenzado, y no era solo de palabras. El imán Rashid mantuvo el semblante tranquilo, pero quien lo observase con atención notaría que sus dedos empezaron a tamborilear levemente sobre el respaldo de la silla. No estaba enfadado, sino alerta. Sabía que ese pasaje bíblico era más que una afirmación doctrinal.
Era una provocación. Con voz firme, respondió en árabe, traducido simultáneamente en la pantalla a decenas de idiomas. La paz sea con él. Jesús fue uno de los profetas más amados de Alá. Pero jamás dijo ser Dios. Esa afirmación surgió después, distorsionando su misión. Y luego, con un gesto sereno, abrió el Corán y recitó en voz alta. La recitación resonó en la sala con una cadencia casi hipnótica, y por un instante, el ambiente pareció suspendido entre dos realidades. Pero Padre Luis no esperó la traducción. Tan pronto el imán terminó, se inclinó ligeramente hacia adelante, señaló la Biblia abierta sobre la mesa y dijo con pasión contenida: con todo respeto, esto no es simplemente una visión diferente. Es negar la propia cruz. Y si quitamos la cruz, lo quitamos todo. En ese instante, el público se dividió. Algunos murmuraron, otros aplaudieron con fervor. En la audiencia, rostros tensos alternaban con miradas de reverencia. No era solo un debate teológico. Era como si fuerzas invisibles estuvieran en juego, como si cada palabra tuviese un peso eterno. Padre Luis se enderezó en la silla, con las manos cruzadas sobre la Biblia y la mirada fija en el imán. Rashid, a su vez, ya no miraba como debateante, sino como alguien que intentaba comprender al hombre frente a él. ¿Crees entonces que Jesús murió por tus pecados?, preguntó, en un tono más suave, casi humano. La pregunta parecía simple, pero había algo más profundo, como si rozase una memoria adormecida. Padre Luis dudó por un instante, y fue en ese segundo de silencio que el aire dentro de la sala pareció cambiar. Las luces, aún artificiales, se tornaron más cálidas. El sonido del mundo exterior desapareció, y por un instante, todos quedaron atrapados solo en esa respuesta que aún no llegaba. Padre Luis bajó ligeramente la vista, como si escuchara algo que nadie más oía. Esa pregunta simple: ¿crees que Jesús murió por tus pecados?, no era solo una provocación teológica, activaba algo en su interior. La sala permanecía en silencio absoluto, pero dentro de él resonaban voces del pasado, el murmullo de las oraciones de su abuela, el eco de las misas de domingo, las noches solitarias cuando, siendo joven, sentía miedo y hallaba consuelo al mirar el crucifijo colgado en la pared de su habitación. Respiró hondo y miró al imán. No solo creo, dijo con voz entrecortada, sino que lo sé, porque fue en esa certeza que mi vida cambió. Por un segundo, sus ojos brillaron como si un recuerdo estuviese a punto de desbordarse. Pero lo contuvo. ¿No era momento de hablar de aquella experiencia personal vivida años atrás? ¿O lo era? El imán guardó silencio. Por primera vez, no respondió de inmediato. Observaba al padre con mezcla de respeto y extrañeza. Aquella respuesta lo hizo inclinarse levemente hacia adelante, como si desease escuchar más. La transmisión seguía en vivo, pero el clima se volvió íntimo, como una conversación entre dos hombres en una sala cerrada. Padre Luis, notando la reacción ajena, no apartó la mirada. Estuve en una aldea remota, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Me llamaron para administrar la extrema unción a un hombre moribundo, abandonado por su familia. Al entrar en la casa, sentí algo distinto, como si el dolor de ese hombre fuese el dolor de todo el mundo. Me arrodillé, empecé a rezar, y fue entonces cuando comprendí: ese hombre no estaba solo muriendo, estaba siendo redimido. Y no por mí, era como si Cristo estuviera allí, poniendo su mano sobre él. Sus palabras no eran un argumento, eran testimonio, y la sala permaneció aún más silenciosa. El rostro del imán se contrajo brevemente. No esperaba eso. Contaba con un debate doctrinal predecible, lógico, pero no con un testimonio íntimo, casi confesional. Aquello lo sacudió. Él mismo había presenciado actos profundos de fe, pero esa historia, tan personal, tan vívida, generó un ruido interno casi imposible de ignorar.
El auditorio parecía contener la respiración. Los traductores titubearon al repetir las palabras, quizá por el peso que conllevaban. Y en ese instante, Rashid desvió la mirada por primera vez, no por desdén, sino porque, en lo más profundo, recordó algo que había evitado durante años. Un sueño extraño en Ramadán, donde un hombre vestido de blanco le tocaba el hombro y decía, «Aún no me conoces». Entonces, lo desechó como un delirio del ayuno. Pero ahora, al ver al Padre frente a él, volvió a sentir ese mismo desasosiego. ¿O era un llamado? Padre Luis no sabía qué sucedía en el interior del imán, pero percibió el cambio en su mirada. Algo se había estremecido, y sintiendo esa apertura invisible, prosiguió sin elevar la voz. No vine aquí para ganar un debate, vine porque creo que hay verdades que salvan, y esa verdad es una persona. El moderador, atento hasta entonces, estuvo a punto de intervenir, quizá por temor a la dirección que tomaba todo, pero se contuvo. El público tampoco se movió. Era como si todos estuvieran hipnotizados por la crudeza sincera de aquel instante. Lo que ocurría ya no era argumentación, sino revelación, y nadie sabía qué vendría después. El imán pasó la mano por la barba, despacio, como ordenando sus propios pensamientos. Había en su expresión una tensión nueva, no de ira, sino de conflicto interno. Por primera vez, Rashid al-Hakim no respondió con citas ni pasajes del Corán, solo dijo, «A veces pienso que Dios nos habla de formas que no encajan en los libros». La frase provocó un murmullo inmediato entre sus acompañantes. Unos se miraron desconfiados. Otros se inclinaron como si no pudieran creer lo oído. El traductor árabe tardó un segundo en repetirlo. Padre Luis sintió el impacto. Aquello era inesperado. Quizá por eso guardó silencio, permitiendo al momento respirar. El público, antes dividido, pareció unirse bajo una sensación común. El aire se volvió más denso, cargado de algo inexplicable. La tensión no era solo entre dos hombres, era entre mundos. Entre tradiciones milenarias que ahora se encontraban cara a cara en sus formas más puras y humanas. Rashid bajó la mirada, pensativo, como si conversara consigo mismo. Cuando era niño, mi madre me contaba historias de Jesús, no como Dios, sino como un profeta compasivo que sanaba, que amaba. Me gustaban esas historias. Su tono ya no era el de un debatiente, sino el de alguien que estaba recordando. Pero luego, cuando crecí, me enseñaron que él fue malinterpretado, que los cristianos exageraron, suspira. Hoy viéndote hablar con esa fe, me pregunto, ¿y si hay algo que no vi? Era casi un susurro, pero lo oyó todo el mundo. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Parte del público musulmán se inquietó, mientras algunos católicos se emocionaron. Era como si un muro comenzara a agrietarse ante los ojos de todo el mundo. En el exterior del auditorio, frente a las grandes pantallas que transmitían el evento en vivo, miles de personas veían en absoluto silencio. En Jerusalén, eso por sí solo ya era un milagro. Judíos, cristianos, musulmanes y turistas, todos inmóviles, con los ojos fijos en la imagen de dos líderes que por un momento dejaron los libros a un lado y hablaron como hombres. Allí dentro, el moderador ajustó el micrófono, visiblemente incómodo. No se había preparado para ese tipo de vulnerabilidad. Esperaba enfrentamientos, quizás incluso gritos, pero no confesiones. El padre Luis se levantó despacio, con la Biblia aún en las manos. No por arrogancia, sino porque sintió que ya no podía quedarse sentado. Miró directamente a Rashid y dijo, «Lo que nos divide es grande, pero lo que puede unirnos es mayor. Si Cristo es el puente, estoy dispuesto a cruzarlo». El eco de esa frase pareció golpear las paredes de piedra como un trueno silencioso. El imam lo miraba, sin sonreír, pero con los ojos vidriosos. En ese instante, ocurrió algo muy extraño. Las luces del escenario parpadearon levemente. Fue rápido, pero perceptible. Algunos pensaron en un fallo eléctrico. Otros no lo notaron. Pero aquellos que estaban más atentos, incluyendo al padre y al imam,
Sintieron algo diferente en el aire, una sensación inexplicable de presencia, como si algo o alguien estuviera allí, observando. Rashid frunció el ceño, como tratando de entender aquella sensación en el cuerpo. Una ligera presión en el pecho, casi como cuando entras en una mezquita sagrada. El padre Luis simplemente cerró los ojos por un segundo, como quien reconoce aquello, como quien ya lo había sentido antes. Nadie dijo nada al respecto, pero todos, en silencio, parecían saber que algo fuera de lo común estaba sucediendo, y nadie lograba explicarlo. El imam se reclinó en la silla lentamente, como si cargara un peso nuevo, diferente. Había algo dentro de él que comenzaba a agitarse, pero aún no sabía cómo nombrarlo. Por un momento, ignoró las miradas preocupadas de sus colegas sentados en la primera fila. Tampoco le importó el celular de un asesor vibrando sin cesar en el bolsillo del saco. Estaba absorto. La última frase del padre Luis resonaba dentro de él como un latido insistente. Si Cristo es el puente. Aquello no salía de su mente. Miró a la multitud y luego al crucifijo que colgaba del cuello del padre. Por primera vez en su vida, Rashid no tuvo certeza de si estaba allí para defender una doctrina o para redescubrir algo que había perdido en el camino. La fe, a veces, no se manifiesta con certezas, sino con preguntas que nadie se atreve a formular. Fue cuando el padre Luis rompió el silencio, con voz serena. Rashid, si el mismo Jesús se te revelara ahora, ¿tendrías el valor de seguirlo? La pregunta cayó como un rayo, no era provocación, era sincera, era casi una súplica. El imam no respondió de inmediato. Su rostro cambió. Había un conflicto verdadero allí, un hombre dividido entre el compromiso con la tradición y la chispa de una experiencia que aún no comprendía del todo. El público permaneció inmóvil. El aire parecía más denso, como si todos estuvieran esperando una respuesta que no era solo para ese momento, sino para algo mucho más grande. Rashid bajó la mirada, luego la alzó lentamente hacia el padre. Si fuera él, de verdad, creo que no podría resistir. La frase fue pronunciada en un susurro, pero fue captada por los micrófonos. Y en ese instante, millones de personas alrededor del mundo escucharon algo que no esperaban. La duda de un hombre que hasta entonces era conocido por su convicción absoluta. La frase del imam tuvo un impacto casi físico en el ambiente. Algunas personas se pusieron de pie, otras comenzaron a grabar con sus teléfonos aunque el evento ya estaba transmitiéndose en vivo. El silencio fue roto por una reacción contenida, pero cargada de significado. Un anciano judío ortodoxo, que miraba el debate en el exterior del auditorio, dejó caer su sombrero al girarse bruscamente, como si hubiera presenciado algo sagrado. Allí dentro, el moderador abrió la boca para retomar el control, pero la emoción bloqueó sus palabras. Solo hizo un gesto al equipo de sonido para no cortar el micrófono. El mundo quería escuchar, y en ese momento, Rashid al-Hakim parecía un hombre luchando contra una guerra invisible en su pecho. Ya no debatía ideas. Estaba siendo confrontado por algo más grande que cualquier argumento, y era consciente de ello. Sus ojos estaban vidriosos, no de debilidad, sino de un tipo de entrega que jamás había experimentado en público. El padre Luis lo percibió, y en lugar de seguir hablando se quedó en silencio. Se limitó a observar. Su respiración era visible, lenta, pesada. Él también sentía algo en el aire. No era triunfo, no era victoria, era temor. Una especie de reverencia silenciosa, como si él mismo estuviera ante algo que no comprendía. No quería forzar al otro, ni lo necesitaba. Algo ya estaba ocurriendo, y fue en ese clima cuando Rashid hizo lo impensable. Se levantó, despacio, sujetando el Corán con ambas manos, apretándolo contra el pecho, como si no quisiera soltarlo, pero al mismo tiempo estuviera a punto de dar un paso sin retorno. Caminó hacia el centro del escenario. Miró a la multitud y luego al techo artificial del auditorio,
como quien pide una respuesta de donde no suele venir. Y entonces dijo, con la voz entrecortada, que la verdad me encuentre, donde quiera que esté. Fue cuando cayeron las primeras lágrimas. El gesto de Rashid conmovió profundamente al público. Algunas personas comenzaron a llorar en silencio, otras cerraron los ojos como si rezaran. Había una conmoción colectiva que no era resultado de discursos bien estructurados, sino de una entrega inesperada. El padre Luis permaneció inmóvil, observando cada movimiento del imam, sin atreverse a interrumpir. Por más que hubiera estudiado años para defender la fe, nada lo había preparado para ese instante. Era como si, ante sus ojos, un velo espiritual se rasgara, no por fuerza humana, sino por algo que provenía de fuera. Rashid seguía allí, en el centro, vulnerable, expuesto. Parecía ajeno a las cámaras, a la transmisión global, a las reacciones políticas que aquello inevitablemente provocaría. Estaba presente como hombre, solo eso, un hombre ante lo desconocido, y eso conmovía incluso a los más escépticos en el auditorio. Mientras tanto, al fondo del salón, empezó a suceder algo aún más extraño. Un grupo de niños, que seguían el debate con sus padres, se acercó espontáneamente al escenario, sentándose en el suelo sin decir palabra. Eran musulmanes, cristianos, judíos, niños y niñas. Nadie los llamó, nadie los dirigió. Simplemente fueron, y allí permanecieron, sentados en el frío suelo, observando en silencio, como si supieran que estaban ante algo que los adultos todavía intentaban comprender. Algunas madres trataron de buscarlos, pero se detuvieron al ver la calma en los rostros de sus hijos. Era como si ese momento, ese preciso instante, no pudiera interrumpirse. Un rabino, que asistía como invitado neutral, dejó escapar una frase casi inaudible. Esto ya no está bajo el control de nadie. Y tenía razón, porque en ese instante, aquello ya no era un debate, era algo distinto, algo que quizás solo el tiempo podría explicar. El padre Luis, aún de pie, sintió una especie de opresión en el pecho, pero no era dolor. Era algo parecido a lo que había sentido en momentos de oración intensa, como si el tiempo se desacelerase y la realidad a su alrededor perdiera nitidez. Ya no escuchaba el murmullo del público, ni el crujir de los flashes, ni las voces apagadas de los traductores. Todo parecía distante, como si solo existiera en ese escenario, él y Rashid. Dio un paso adelante, despacio, y se paró al lado del imam. Instintivamente, no dijo nada. Simplemente extendió la mano, no como quien ofrece conversión, sino como quien brinda apoyo. Rashid lo miró. 1 segundo. 2. 3. Y entonces apretó la mano ofrecida. No hubo palabras, ni discursos, solo aquel apretón de manos. Firme, silencioso. Y el mundo entero lo vio. Fue en ese preciso momento que una ráfaga de viento recorrió el auditorio. Pero allí no había ventanas abiertas, ninguna entrada de aire. Aún así, todos la sintieron. El cabello se movió, papeles se levantaron de las mesas, el velo de una mujer musulmana se deslizó levemente con la brisa. Algunos miraron hacia arriba, buscando el origen. Nada. El padre Luis miró a Rashid. Rashid alzó la mirada hacia lo alto, y por una fracción de segundo, los ojos de ambos parecieron reflejar algo que no estaba allí físicamente. Fue fugaz, un parpadeo, pero imborrable. Nadie habló de ello después. Nadie se atrevió a intentar explicarlo. Solo sabían que, por alguna razón, ese viento no era mero viento. Era como una señal, como si el propio cielo hubiera respirado junto con ellos. Y nadie, hasta hoy, pudo olvidar ese momento. Tras el apretón de manos, el escenario jamás volvió a ser un espacio de debate. Nadie tuvo el coraje de retomar el guión. El moderador, visiblemente emocionado, se quitó las gafas y las limpió, intentando recomponerse, pero parecía no saber qué hacer. Las cámaras seguían transmitiendo, pero los comentaristas guardaron silencio,
como si las palabras hubieran perdido su sentido. Rashid dio un paso atrás y, de forma inesperada, colocó el Corán sobre la mesa, junto a la Biblia. No fue un gesto de rechazo, fue un gesto de entrega, como diciendo, aquí está lo que tengo, ahora muéstrenme lo que falta. El padre Luis quedó paralizado. Aquello superaba todo lo que había imaginado. Ya no había teología allí, solo fe, en su forma más cruda, arriesgada, humana. En los minutos siguientes, nadie se atrevió a hablar. La transmisión mundial siguió captando el sonido ambiente, el llanto contenido de algunos espectadores, el clic de los botones de cámara, el murmullo de oraciones espontáneas susurradas en diferentes lenguas. Y entonces, como si viniera de otro lugar, una de las niñas entre las que estaban sentadas en el suelo comenzó a cantar. La canción era sencilla, un cántico que mezclaba palabras en hebreo, árabe y latín. Nadie entendía cómo era eso posible. Pero allí estaba ella, con la voz dulce y tímida entonando una melodía que nadie había ensayado. Y uno a uno, los demás comenzaron a acompañarla. Los adultos se arrodillaron. Algunos lloraban en silencio, otros cerraban los ojos con las manos sobre el pecho. Y en el escenario, dos líderes, que habían sido convocados para demostrar qué fe era la verdadera, simplemente permanecieron de pie, codo con codo, contemplando todo como si también fueran espectadores de algo que los trascendía por completo. Después de ese canto inesperado sucedió algo curioso. El equipo de producción intentó cortar la transmisión, preocupado por la conmoción descontrolada, pero ninguna señal técnica respondía. Ni los botones de apagado en los ordenadores ni las conexiones de audio funcionaban. Era como si el evento hubiera quedado al margen de cualquier control humano. El director de la transmisión, un hombre ateo conocido por su escepticismo, soltó: «Esto no es normal». No hablaba como técnico, hablaba como alguien que por primera vez sentía que estaba ante algo que no podía medir, controlar ni explicar. Y aun él, que no creía en milagros, se levantó de la silla y puso la mano sobre el corazón, sin saber por qué. En aquel instante, ya no importaba la religión de cada uno, tampoco el pasado. Lo único que importaba era el presente, el ahora, ese momento que parecía suspendido en el tiempo. El padre Luis, aún de pie, miró a Rashid y susurró algo que solo ellos dos escucharon. «Si esto es el espíritu, entonces estamos en el mismo viento». Rashid no respondió con palabras, pero sus ojos lo dijeron todo. Lo había comprendido. No con la mente, sino con el corazón. Las personas a su alrededor seguían tomadas por una paz silenciosa. Algunos temblaban. Otros sujetaban cruces, rosarios, copias del Corán o simplemente las manos de quienes tenían al lado. Y en medio de ese escenario, lo único que nadie percibió de inmediato fue que las luces habían cambiado de color sutilmente. Del blanco frío del escenario pasaron a un tono dorado suave, casi imperceptible. Nadie sabía de dónde venía. No había proyectores. Era una luz que parecía brotar desde dentro de las personas, desde dentro de ese instante. Como si algo sagrado estuviera presente, pero discretamente, sin espectáculo. Simplemente siendo. El tiempo transcurrió, pero nadie supo decir cuánto. No hubo cierre oficial, ni discurso final. Poco a poco, la gente comenzó a ponerse de pie, unos ayudando a otros, como si salieran de un trance. Nadie hablaba mucho. Era como si no quisieran romper lo que acababan de vivir. El evento, concebido para ser una demostración de fuerza religiosa, había concluido sin vencedores, y curiosamente, sin vencidos. El padre Luis se retiró en silencio, sin entrevistas ni discursos. Simplemente caminó por los pasillos laterales hasta una pequeña capilla improvisada, donde se arrodilló solo. No oró en voz alta, solo lloró. Lloró como quien entiende que Dios hizo algo que él jamás habría logrado por sí mismo. Rashid, por su parte,
Salió por otra puerta. No habló con nadie. Caminó por un callejón estrecho de la ciudad vieja y se apoyó en un muro de piedra antigua. Respiró hondo, y por primera vez en décadas, oró en silencio, sin repetir ninguna fórmula. Afuera las redes sociales estallaron. Vídeos del momento del apretón de manos se hicieron virales. La prensa intentaba enmarcar lo sucedido, pero los titulares sonaban huecos. El imam duda en vivo sobre la identidad de Jesús, o debate concluye con oración conjunta. Ninguna noticia captaba la esencia de lo vivido, porque no era noticia, era misterio. Un misterio que no cabía en las palabras. El Vaticano no se pronunció. La Liga Islámica tampoco. El silencio institucional decía más que cualquier comunicado oficial. Días después, peregrinos empezaron a visitar el lugar del evento como si fuera un santuario, aunque allí no hubiera nada visible construido. Solo el escenario, las sillas y el eco de lo que ocurrió. Y para Luis y para Rashid, la vida siguió, pero con una sensación diferente, como si el centro de la fe que siempre habían defendido se hubiera desplazado, no a otro sitio, sino hacia adentro. Meses después, el padre Luis fue invitado a dar una conferencia en Roma. El auditorio estaba lleno, los aplausos eran cálidos, pero él parecía más callado, más contenido. Habló poco del debate en Jerusalén, solo dijo que, aquel día, aprendió más sobre Dios que en todos sus años de formación. Lo que pasó allí, dijo, no fue resultado de argumentos. Fue lo que sucede cuando dejamos de intentar demostrar algo y empezamos a escuchar. Al finalizar la charla, una mujer se le acercó emocionada. Había presenciado el evento con su marido musulmán. Desde entonces, ambos comenzaron a orar juntos cada mañana, sin discutir nombres, sin comparar doctrinas. Solo oraban. Luis sonrió, pero no añadió nada, porque en el fondo sabía que eso era precisamente lo inexplicable. Se vive, no se explica. Rashid desapareció por un tiempo. Algunos decían que había renunciado a su cargo de liderazgo religioso. Otros, que recorría el interior de Jordania buscando respuestas. No hubo confirmación oficial, hasta que un día apareció una foto suya en internet. Estaba en una pequeña aldea, sentado en el suelo con niños a su alrededor, enseñando sobre compasión, bondad y perdón. No citaba nombres sagrados, solo hablaba del amor que transforma. La leyenda de la foto era sencilla. Ahora enseño lo que primero tuve que sentir. Y aunque muchos querían saber si se había convertido o no, la verdad es que nadie lo sabía, porque él nunca lo dijo, ni lo necesitó. Lo que sucedió en aquel escenario en Jerusalén seguía resonando no por las palabras, sino por el silencio que quedó después. El escenario del evento se desmontó semanas después. Las sillas se apilaron, los focos se retiraron, los cables se enrollaron. Todo volvió a la normalidad. Pero quienes pasaban por allí, incluso meses después, comentaban que el lugar tenía una atmósfera distinta, como si el aire fuera más ligero, como si quedara un calor residual en el suelo, en el ambiente. Algunas personas llevaban flores, otras dejaban notas silenciosas recostadas en la pared del fondo, donde Rashid se había vuelto hacia el cielo aquel día. No era un altar, no había reliquias, pero quien pasaba lo sabía. Allí había ocurrido algo que no podía repetirse ni recrearse. Y quizá fuera eso lo que lo hacía tan real, tan inolvidable. Una cicatriz sagrada en el tiempo. Nadie más pudo explicarlo. Ni teólogos, ni periodistas, ni escépticos. Y tal vez por eso el mundo siguió adelante con una inquietud nueva. Esa que no genera miedo, sino curiosidad. De vez en cuando, alguien reaparece con un vídeo antiguo de ese debate, intentando revivir las frases, los gestos, las reacciones. Pero no hallan todo lo que vivieron, porque lo esencial quedó flotando en el aire, en el viento que atravesó el escenario, en el canto espontáneo de los niños,
en el apretón de manos que no estaba en el guión, y sobre todo en la frase que resuena hasta hoy en la mente de quien presenció todo aquello. Si Cristo es el puente, estoy dispuesto a cruzarlo. Eso fue. Y luego, todo simplemente se detuvo. Como si hubiera venido de lo alto, cumplido su propósito y marchado. Sin dar explicaciones, solo dejando memoria. ¿Qué crees que sucedió realmente en ese escenario? Porque, por más que el debate haya concluido, las preguntas siguen resonando. Y quizá la más importante sea, si tú hubieras estado allí, ¿qué habrías sentido? ¿Crees que hay momentos en que Dios se manifiesta tan claramente que ni siquiera necesitamos palabras para entenderlo? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué despertó esto en ti. A veces, un simple comentario tuyo puede ser la respuesta que alguien estaba buscando. Y si este vídeo tocó algo en tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos historias como esta, que no solo se ven, sino que se sienten. Ah, y si sientes en el corazón que quieres ayudar a que este proyecto continúe, haz clic en Hazte miembro. Es una forma sencilla de apoyar y, de paso, recibir contenido exclusivo, detrás de cámaras y formar parte de algo mucho más grande. Una comunidad que cree en el poder de los testimonios. Ahora sigue con nosotros. El próximo vídeo ya aparece en pantalla. Y tal vez sea la continuación que ni sabías que necesitabas. Nos vemos allí. Con fe, respeto y verdad. Que Dios te bendiga.